hablaremos de los malos tratos que padecían las mujeres en China y particularmente del vendaje de los pies. Así que atención, particularmente a aquellas damas que se sienten maltratadas por sus maridos y que por ahí empiezan a pensar diferente a partir de estos datos. Ya hemos hecho de todos modos referencias a estos malos tratos, no solo en China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que realmente cometía con las mujeres toda clase de injusticias, exceptuando a las hetairas, es decir, a las muchachas, ¿no? Parece que en China sucedía algo similar. Desde las eras de las dinastías Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas de la China, las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Y como hemos contado alguna vez, más exactamente en casa de los suegros. Bueno, que era también la casa del marido, que en bromar. Y hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía fundamentalmente para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos, gente que se empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir hasta el boliche de la esquina, decía el chino. Cuídemelo bien al abuelo, que voy a ir al corso. Decía el chino, se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Sí. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. La tipa, qué sé yo, se llevaba por delante a uno en el colectivo, suicidio. Suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado en Hancheu, suicidio. Un tipo por la calle le decía algo, suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad, se llama experiencia. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en todas partes. En el Xiao Qing, o libro de la piedad filial, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. El Xiao Qing se atribuye a Kun Chi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía, en cambio, una mujer, los usuales preparativos de fiesta en el hogar eran suspendidos. Suspendan la fiesta porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar las felicitaciones y el esposo apenas y preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Era el mismo chino que había ido al corso. Y se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenía por costumbre ahogar las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el Palacio Imperial y en los hogares pudientes se compraban las bunzai, o pequeñas hermanas, y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo, ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino
del que estamos hablando resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía el derecho de repudiarla de arriba abajo. Ah, no, de repudiarla. Ah. Y conseguir, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, no una esposa con estudios secundarios. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y así. Como hemos dicho, una vez producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Chi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos, pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación, por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Veo cómo son estas cosas. Para resolver el problema, Chi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa. Lamentablemente tengo un problema laboral, dijo, así que voy a matar a mi señora esposa. Y así lo hizo, la liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted. Entre tantos malos tratos figuraba aquel que es centro de esta charla y que es el pie vendado. Una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, se envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fútbol. Doblaban el dedo pulgar debajo de los demás dedos, dedo gordo del pie, ¿no? Que a su vez eran doblados hacia abajo. Cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que el puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad ante las demás mujeres de la corte y el imperio. Para solucionar la situación, niveló para abajo como tantos príncipes. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Esta es una posibilidad que me parece dudosa. Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Yo, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran al creciente de la luna. Una fantasía que tenía el chino. Y bueno, ¿vio? A unos le gustan las rubias, a otros le gustan pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran los pies como medias lunas. Y dice, ¿soy el emperador o qué?, dijo el tipo. Y parece que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa, justamente en virtud de los pies chuecos. Y envidiosas todas las damas de la corte la imitaron, es decir, se vendaron los pies. Cuentan que en un festín, el emperador Gang Ti, ya en el siglo VII después de Cristo, esta es otra posibilidad, o un complemento de las anteriores. Digo, el emperador Gang Ti hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía 2 metros de alto. Mirá vos qué lirio. Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje, y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos y empezó a difundirse fuera del palacio, y así todo el mundo empezó a vendarle los pies a las chicas. Desde entonces la ambición de cada madre fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo como las compadradas de las familias chinas, ay, la nena tiene el pie más chico que la suya.
ninguna mujer podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquito auxiliar. ¿Qué te pasa? Ya ves, decía la dama y se señalaba los pies del 43. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen mencionados por primera vez en relación con Nantan Houchu, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X de nuestra era. Y el ya citado Lin Yutang, autor de unas novelas no muy recomendables, ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteces exageradas. Vale la pena leer a Lin Yutang, está bien. Lin Yutang ha dicho también que Nantang, el monarca de la dinastía Tang, Nantan Houchu en realidad, puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes, con la punta doblada hacia arriba, como la de algunos que por su alimentación andan con los zapatos así. Estaba doblada arriba, incluso en el lugar donde iban los dedos. ¿Entiendes? ¿Viste los zapatos esos de los turcos para arriba? Sí, pero sí. Con los dedos adentro. Y parece que desde entonces empezó a someter a los pies a todo tipo de torceduras que posibilitaban andares diversos, distintas renqueras elegantes. Algunos marchaban solo sobre los dedos, otros sobre el talón, como uno cuando sale del baño en patas y no quiere estropear el parqué. Bueno, en un tiempo y en muchas civilizaciones, incluso en la nuestra, hubo caminares que se ponían de moda. Muchachos que caminaban arrastrando los fanguses, porque estaba de moda caminar arrastrando un poco las patas, ¿sí? Acá. En otras épocas, en la corte de Francia, también se acostumbraban los pasos cortos para las damas, largos para los caballeros. Hay unas afectaciones. Ahora no está tan de moda eso, o nos parece que no. No. ¿No? No, me parece que no. No hay un andar. La última era esta. Hace unos años, muchos muchachitos, despuntando la adolescencia, usaban pulóveres de mangas muy largas. Ah, eso sí. Que les quedaban así colgando. Entonces juntaban las rodillas y caminaban medio chuecos de acá, de este lado. Y esto era muy elegante, era un estilo. Y escupían. ¿Qué es esto? Un estilo, es un estilo. Algunos dicen que no hay causa estética para esta costumbre de vendar el pie a las chinas. Hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre, que tenía varias esposas y otras tantas concubinas, necesitaba incluso mantenerlas a cubierto de posibles infidelidades. Y así como los musulmanes utilizaban el harén como un lugar de encierro, los chinos utilizaban el pie vendado, que imposibilitaba la ambulación. Le tiene mucha fe una venda. Sí. Como si el tipo no pudiera venir. Claro. Vení vos, dice, que yo ya ni caminar puedo. Yo confío en mi mujer y se le he vendado las patas. Bueno. Error. Digamos, para terminar, que aquellos vendajes comenzaban a ponerse a la edad de 3 años en las familias de rango, y un poco más tarde, a los 7, en las familias más pobres. La reacción contra el hábito de vendar pies comenzó en 1665, recién. El emperador Kangxi, de la dinastía Manchú, o sea que no eran chinos, promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica.
pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después él mismo tuvo que revocar el edicto. Recién Qianlong prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre siguió incluso hasta fines del siglo XIX. La costumbre de vendar los pies de las chinitas. Antes era incluso un tópico de las historias, de las historietas, de los novelones, esto de las chinitas con los pies chiquitos y vendados, caminando de acá. Pues ya no, realmente cayó en desuso lo chinesco, que fue reemplazado por lo chino. Y así como hay una idea estereotipada del criollo, que viene del criollismo, también hay una idea estereotipada de los chinos, que persistió incluso hasta bien entrado el siglo XX. Basta con ver esta genial ópera de Puccini, Turandot, que es chinesca, no china, ¿no? Por empezar se llama Turandot, la princesa. ¿A quién dedicar esto? Sino a todas las chinas que escuchan este programa. Chinas por nacionalidad y chinas en el sentido amplio en que los paisanos denominan a sus mujeres por esa palabra quechua. Así que a todas las chinas. Las chinas de la mazorca y de otros lugares dedicamos esta charla. Muchas de ellas ya no andan con el pie vendado y se dan a favor de la democracia y de la libertad sus buenos pediluvios en una palangana cada noche y dicen: qué suerte que hemos egresado de aquel autoritarismo de los chinos anteriores al siglo XVI y puedo tener los pies tan grandes como se me ocurra. Ajá, eso dicen todas las jóvenes cuando en el momento de lavarse las patas. Joven argentina que os laváis, jóvenes argentinas que os laváis las patas en este acto, pensad en cada pediluvio en el sufrimiento de aquellas chinas que ni siquiera podían lavarse las patas porque el vendaje era perpetuo, no había recreos ni domingos, ni 25 de mayo, ni fechas patrias para aquellos vendajes, calcule usted. Y si le picaba, preguntará Rolón. Muy bien, Rolón. Le picaba que se rascarían con una aguja de tejer, se rascarían. Como cuando está enyesado. Y dice, yo cuando me pica el pie, me meto una aguja de tejer, y me rasco bien rascada. Te vas a lastimar, Claro, que tendré el pie chico, pero eso sí, rascarme lo rasco. Pero piense la mujer argentina de hoy también el sufrimiento de aquellas chinas para rascarse las patas, cosa que, bueno, en algún caso también ocasiona algún inconveniente. Rascarse un pie no es fácil. No, es a mí incómodo. A veces, yo le voy a confesar, y no llega. Que me pica el pie en una reunión de cierta... empresarial, por ejemplo. Empresarial o de cierta condición mundana, y me da no sé qué sacarme el zapato para rascar. No, ¿cómo se va a sacar? Queda muy feo. ¿Y cómo hago? Yo empiezo a amagar como un zapateo, ¿no? Claro, entra fuerza, ¿no? Hago unos zapateos, así unos visajes, y porque golpeando el pie contra el piso, por ahí uno un poco se rasca. Ajá. Conviene tener incluso un clavo en el zapato. Pero es peligroso. Se mueve el pie y se lo va masajeando con el clavo alivio. y se rasca. Pero lo que no puede hacer es meterse el dedo, es peor que sacarse el zapato. No, meterse el dedo por el costado del zapato y hacer de acá. No, qué ordinario. Mientras uno enarca las cejas y sigue prestando atención. Eso es de lo peor, porque a veces incluso uno está sentado a una mesa y le queda la pera a la altura de la mesa, y el otro se da cuenta y dice: este se está rascando el pie. Lo mejor es ir al baño. Y ahí Está se bien rasca eso. tranquilo. Y ahí se rasca tranquilo. Está bien, ahí se saca los Discúlpeme, zapatos. yo cuando me tengo que rascar el pie, va al voy baño. al baño y me lo rasco bien rascado. Sí. Y después vuelvo, ya caminando incluso con otro paso. Más más aliviado, aliviado. más distendido. Digo, incluso. Ahora sí. Para comunicar mi satisfacción. Ajá. Soy otro muchacho, dice.
Bien, hechas las dedicatorias, preguntémonos con qué canción vamos a ilustrar esta charla acerca de los pies vendados de las chinas. Y tenemos un tango que canta Edmundo Rivero, que se llama Y taconeando salió, evidentemente alusivo a esta forma de caminar de las chinas en virtud del pie vendado. La letra del tango más bien parece desdecir esta afirmación. No se habla de dinastías chinas, pero es para disimular el autoritarismo que encierra este tango, que canta bellamente don Edmundo Rivero. Que son las primeras épocas históricas de la China. Las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido. Y como hemos contado alguna vez, más exactamente en casa de los suegros. Bueno, que era también la casa del marido, que en bromar. Y hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía fundamentalmente para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos, gente que se empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía, cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir hasta el boliche de la esquina, decía el chino. Cuídemelo bien al abuelo, que voy a ir al corso. Decía el chino, se iba al corso y volvía a las 2 semanas. Sí. Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por un encuentro banal con un hombre. La tipa, qué sé yo, se llevaba por delante a uno en el colectivo, suicidio. Suicidio. Amontonamiento a la salida del mercado en Hancheu, suicidio. Un tipo por la calle le decía algo, suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad, se llama experiencia. La ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en todas partes. En el Xiao Qing, o libro de la piedad filial, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. El Xiao Qing se atribuye a Kun Chi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía, en cambio, una mujer, los usuales preparativos de fiesta en el hogar eran suspendidos. Suspendan la fiesta porque ha nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar. Hablaremos de los malos tratos que padecían las mujeres en China y particularmente del vendaje de los pies. Así que atención a que particularmente aquellas damas que se sienten maltratadas por sus maridos y que por ahí empiezan a pensar diferente a partir de estos datos. Ya hemos hecho de todos modos referencias a estos malos tratos, no solo en China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que realmente cometía con las mujeres toda clase de injusticias, exceptuando a las etairas, es decir, a las muchachas, ¿no? Parece que en China sucedía algo similar, desde las eras de las dinastías Shang y Zhou.